Era una noche fría en Madrid. Las nubes oscuras cubrían el cielo y la lluvia golpeaba con furia las ventanas de la Casa Real, un restaurante de lujo en el pintoresco barrio de Chamberí. Dentro, el ambiente era cálido y elegante, con lámparas de cristal que reflejaban una suave luz dorada sobre las mesas cubiertas de manteles blancos impecables. El sonido de los cubiertos al chocar contra la porcelana se mezclaba con las conversaciones de los clientes de la alta sociedad madrileña. Empresarios, artistas y figuras prominentes se encontraban allí, disfrutando de una velada exclusiva. El aroma de los platos gourmet flotaba en el aire, creando una atmósfera que desprendía sofisticación y opulencia. María Sánchez, una mujer de 32 años, se encontraba en su mesa habitual, con su traje de alta costura, impecablemente diseñado, y su copa de vino en la mano. Parecía la personificación del éxito. Había logrado mucho en su vida: una exitosa carrera como empresaria en el mundo de la moda, un imperio valorado en miles de millones de euros, y una vida llena de lujos y privilegios. Sin embargo, por alguna razón, esa noche algo no encajaba. María no podía evitar sentir un vacío en su interior, algo que no podía llenar con dinero ni con fama. La vida que había construido no le daba lo que realmente deseaba, y esa sensación la acompañaba constantemente, aunque se esforzaba por ignorarla. Mientras María observaba el mundo de lujo a su alrededor, en las frías y oscuras calles de Madrid, Alba, una niña de 10 años, caminaba sola. No podía evitar que el viento helado le cortara la piel, y sus pies, descalzos y rojos por el frío, apenas podían seguir el ritmo. Desde hacía 6 meses, Alba vivía en la calle, después de haber sido rechazada por varias familias de acogida. Su ropa, una mezcla de harapos rotos y sucios, no podía protegerla de la fría noche que la rodeaba. Sus ojos azules, alguna vez brillantes, ahora se veían apagados por la tristeza y el hambre. Alba llevaba 3 días sin comer. El hambre la había dejado débil, pero su determinación era más fuerte que cualquier dolor físico. Nadie parecía notarla, nadie se detenía a mirarla o a ayudarla. Pero esa noche, Alba notó algo diferente. El aroma de la comida proveniente del restaurante La Casa Real era irresistible. Se detuvo frente a la ventana del restaurante, observando las mesas con las luces tenues y los platos llenos de manjares. El calor del lugar la hizo temblar, no solo por el frío exterior, sino por la tristeza de saber que nunca habría un lugar para ella en un sitio tan lleno de lujo y comodidad. Sin embargo, algo en su interior la empujó a dar el paso. Con un nudo en el estómago, Alba empujó la puerta de cristal y entró en el restaurante. El sonido de sus pequeños pasos resonaba en el suelo de mármol. El camarero, al verla entrar, frunció el ceño y caminó rápidamente hacia ella, deteniéndola de inmediato. «¿Qué haces aquí?», le preguntó, con un tono frío y despectivo. Alba, intimidada por la mirada del hombre, bajó la cabeza. Su cuerpo temblaba de frío, pero también de miedo. Sabía que no encajaba en ese lugar, pero algo en su interior le decía que debía intentarlo. María, sentada en su mesa al fondo del restaurante, observaba la escena sin que nadie la viera. Sin embargo, cuando Alba levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de María, algo en su interior hizo clic. La niña tenía algo en su mirada que tocó una fibra profunda en su corazón. Alba avanzó unos pasos vacilantes y se acercó a la mesa de María. «Disculpe, señora», murmuró, su voz quebrada por la vergüenza y la fatiga. «No he comido en días. ¿Podría comer lo que no termine?» María levantó la vista de su copa de vino y miró a la niña con sorpresa. En un primer momento, no sabía cómo reaccionar. Alba estaba delgada, su rostro sucio, sus ojos brillaban de hambre y desesperación. Pero, al mirarla detenidamente, vio algo más. Una chispa de valentía, una luz en sus ojos que le era familiar, como si fuera un reflejo de lo que alguna vez ella misma fue. Por un momento, el ruido del restaurante desapareció, y el mundo a su alrededor se desvaneció. Solo estaba Alba, una niña rota por la vida, pero aún con una esperanza invisible que la mantenía en pie. María se quedó en silencio, observando a la niña. ¿Cuánto tiempo llevaba sin comer? ¿Cuánto tiempo había estado sola, perdida en las calles? Sin pensarlo, sin dudas, y desafiando las normas de un lugar como ese, María hizo algo que cambiaría ambas vidas para siempre. «Siéntate aquí conmigo», dijo con firmeza, moviendo la silla que estaba frente a ella. El camarero, completamente desconcertado, intentó protestar. «Señora, esa niña no puede sentarse en esa mesa». Pero María,
sin perder su compostura, lo interrumpió con un tono que no dejaba lugar a discusión. «He dicho que se siente aquí», repitió, mirando al camarero con una mirada tan decidida que el hombre no pudo decir ni una palabra más. Alba, aún incrédula, se sentó en la silla frente a María, mirando a su alrededor como si estuviera en otro mundo. El lujo, la comida, el ambiente, todo parecía irreal. Y, sin embargo, María la trataba con una gentileza que Alba nunca había conocido. María sonrió amablemente, pero en sus ojos había algo más, una tristeza sutil, una empatía profunda. ¿Tienes hambre?, le preguntó María, su voz suave pero firme. Alba asintió, con una mezcla de vergüenza y alivio, y en ese momento María decidió que no solo le daría comida, sino que también le daría algo más, un momento de dignidad, una oportunidad para ser vista como una persona y no como una sombra en la calle. El camarero, aún en shock, se acercó a la mesa. «Por favor, traigan un plato para la niña, y lo que yo no termine, que lo lleve con ella», ordenó María, mientras observaba cómo Alba comenzaba a comer lentamente, disfrutando de cada bocado con una gratitud que la hacía aún más hermosa a los ojos de María. María observaba atentamente a Alba mientras la niña comía, de manera casi frenética, cada bocado de jamón ibérico que le había servido el camarero. La avidez con la que devoraba la comida la conmovió profundamente. En ese momento, María sintió algo más allá de la simpatía. Era una conexión inexplicable, como si la niña hubiera tocado una parte de ella que había estado dormida durante mucho tiempo. Alba estaba tan concentrada en la comida que ni siquiera notaba la mirada compasiva de María, hasta que al fin terminó el último bocado y dejó los cubiertos sobre el plato, como si aún no pudiera creer que la comida había sido real. Durante unos segundos, Alba se quedó en silencio, mirando el plato vacío, su rostro ahora un poco más relajado, pero todavía reflejando una tristeza profunda que no podía esconder. Finalmente, María rompió el silencio. «Alba, ¿puedes contarme tu historia? ¿Qué ha pasado en tu vida para estar en la calle con tan solo 10 años?» preguntó, con una voz suave pero llena de interés genuino. Alba, aunque al principio vaciló, se sintió en un lugar seguro. Algo en la actitud de María, su mirada atenta, su tono cálido, le dio la confianza que nunca había tenido. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la miraba a los ojos sin juicio ni desdén. Así que comenzó a hablar, poco a poco, como si las palabras fueran más fáciles de soltar ahora que no se sentía rechazada. «Mis padres murieron cuando tenía 8 años», dijo Alba, su voz temblando al recordar aquel día doloroso. «Fue en un accidente de tráfico. Estábamos en el coche, y ya no los vi más. La vida se me vino abajo. Fui enviada a vivir con los García. Ellos me dijeron que me cuidarían, pero lo que hicieron fue usarme, como si fuera un sirviente más». Alba miró a María a los ojos, como si tratara de buscar algo en su rostro. «Me hacían limpiar, cocinar, hacer todas las tareas de la casa. A veces ni me dejaban dormir. Y nunca me dieron cariño. Era como si no existiera para ellos. Solo me usaban». María sentía un nudo en la garganta mientras escuchaba la historia de Alba. No podía imaginar la clase de dolor que debía haber sentido una niña tan pequeña. La niña frente a ella no era solo un rostro triste. Era una niña valiente que había sobrevivido a cosas que ni los adultos deberían tener que enfrentar. «¿Y los servicios sociales?», preguntó María, después de un largo silencio. «¿Por qué no te ayudaron?». Alba soltó una risa amarga. «Me llamaban problemática. No me creían. Cuando traté de contarles lo que pasaba en la casa de los García, solo decían que era una niña difícil, que inventaba historias. Me encerraron más tiempo con ellos. Pensaron que estaba mintiendo». Alba bajó la cabeza, como si esa parte de su historia le causara más dolor que todo lo demás. María, al ver la vulnerabilidad de la niña, sintió una profunda compasión, no solo por el sufrimiento de Alba, sino porque, en cierto modo, María se sentía también perdida, vacía, como Alba lo estaba en ese momento. Pero a ella no le importaba la oscuridad que la niña había vivido. Lo que le importaba era la persona que tenía frente a ella en ese instante, una niña que, aunque había sufrido tanto, aún conservaba una chispa de esperanza. «¿Cómo fue que terminaste en la calle?», preguntó María, su voz suave, pero llena de preocupación. Alba miró su plato vacío y, por un momento, no dijo nada. Parecía buscar la fuerza para continuar. «Cuando traté de escapar, el señor García me atrapó, me golpeó, me dejó fuera en plena tormenta. Y, desde ese momento, me fui a la calle. No sabía a dónde ir, pero me dijo que me fuera.
La policía me encontró algunas veces, pero solo me decían que volviera con ellos. Y así empecé a vivir en las calles, sin saber qué hacer. Alba se encogió de hombros, como si ya no le importara mucho lo que había pasado. La calle no fue tan mala como su casa. Aquí por lo menos no me hacen trabajar, pero... Alba hizo una pausa y miró a María. Lo más duro no es el frío. Señora, lo más difícil es cómo te miran las personas, como si fuera mi culpa estar aquí. El dolor en la voz de Alba atravesó el corazón de María. Fue como una revelación. De repente, María entendió que lo que más había afectado a la niña no era tanto la falta de comida o refugio, sino la mirada despreciativa de los demás, ese juicio cruel que se le imponía por el simple hecho de estar sola, sin un lugar a que llamar hogar. María no pudo evitar que las lágrimas se formaran en sus ojos. «No es tu culpa, Alba», dijo María, con una ternura que la sorprendió a ella misma. «No mereces vivir así. Nadie merece lo que has pasado». Su voz temblaba ligeramente. El aire en el restaurante había cambiado. Ya no era el lugar lujoso y distante que había sido antes, sino un espacio lleno de humanidad, de conexión genuina entre dos seres humanos, dos personas que, por diferentes razones, se sentían solas, incompletas. Alba la miró, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. Nadie le había hablado nunca con tanta calma, con tanto respeto. «Gracias, señora», susurró, casi sin creérselo. María sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no de una manera destructiva. Era como si el peso de sus propios problemas se aligerara al escuchar a Alba. De alguna manera, la historia de la niña le daba un propósito. Ya no se sentía tan vacía. Su vida, que había estado marcada por la competencia, el dinero, el éxito, ahora parecía tener un nuevo significado. En ese momento, María entendió que no podía seguir viviendo solo para ella misma, sino que había algo más grande en la vida, algo que se le había escapado hasta ese momento. Alba, esa niña destrozada por el mundo, le estaba dando a ella lo que más necesitaba, un propósito, una razón para cambiar, para mirar al mundo de otra manera. «Voy a ayudarte, Alba, te lo prometo», dijo María, con una firmeza que no había sentido en años. Alba, sorprendida, no sabía qué decir. Pero en ese instante, en ese pequeño rincón de la casa real, donde las estrellas del lujo y el glamour brillaban sin importarles el mundo real, comenzó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Después de la comida, María no pudo dejar de pensar en Alba. La historia de la niña, su lucha por sobrevivir, sus ojos llenos de dolor y esperanza, le daban vueltas en la cabeza una y otra vez. Cuando la niña se fue, María se quedó mirando el plato vacío frente a ella, sintiendo una extraña mezcla de compasión y un vacío que había estado ignorando durante años. María había tenido todo lo que el dinero podía comprar: ropa, coches, viajes de lujo, una marca famosa, admiración y el tipo de vida que muchas personas envidiarían. Pero en el fondo, siempre le había faltado algo. Esa noche, al escuchar a Alba, al ver la pureza en su mirada, comenzó a darse cuenta de que lo que le faltaba no era otra prenda de diseñador ni una nueva colección para su firma. Lo que le faltaba era un propósito, algo más grande que ella misma. La llamada al día siguiente fue inesperada, pero no un accidente. Después de una noche de reflexión, María se despertó con una determinación clara en su mente. Decidió invitar a Alba a su casa, a su ático en Chamberí, un lugar que siempre había considerado su refugio, pero que en ese momento le pareció frío e inútil si no podía compartirlo con alguien que realmente lo necesitara. «Alba, quiero que vengas a mi casa», le dijo María con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. «Tienes un lugar aquí, si quieres quedarte. Yo puedo ofrecerte algo mejor que esto. No será fácil, pero será lo mejor para ti, y para mí también». Alba, al recibir la invitación, no podía creer lo que estaba escuchando. Había vivido en la calle durante tanto tiempo, había estado tan sola, que la idea de alguien ofreciéndole un lugar donde dormir, un lugar donde no tendría que preocuparse por el hambre ni por ser rechazada, le resultaba imposible de asimilar. «¿Por qué me ayuda?», fue la única pregunta que Alba pudo hacer, su voz llena de incredulidad. María sonrió con amabilidad, pero también con una tristeza subyacente que solo ella podía comprender. «Porque siempre he buscado el éxito, pero nunca me ha llenado», dijo María, mirando a Alba con una sinceridad profunda. «Nunca me había detenido a pensar en lo que realmente importa. Tú me has mostrado lo que significa ser humano, lo que significa sentir y dar sin esperar nada a cambio». La niña,
Aún desconcertada, aceptó la oferta sin más preguntas. María la llevó a su casa esa misma tarde. Cuando llegaron al ático de María, Alba no sabía cómo reaccionar. El contraste entre el lugar lujoso y la vida que había dejado atrás era tan grande que le resultaba abrumador. El espacio era amplio, con techos altos, ventanales de cristal que dejaban pasar la luz natural, muebles de diseño y una decoración impecable que reflejaba el éxito de María. Alba se sintió como si estuviera en un sueño. Nunca había estado en un lugar así. Su vida anterior parecía un mundo completamente diferente, un mundo del que ella ya no formaba parte. Esto es demasiado. Alba murmuró, mientras recorría con la mirada la casa, casi sintiendo que no pertenecía allí. El dolor de su pasado aún la seguía como una sombra, y todo aquello parecía fuera de lugar para ella. Pero María, con una calidez genuina, la llevó a una habitación acogedora, con una cama grande y suave. Tómate tu tiempo. Si necesitas descansar, si necesitas algo, dímelo. La niña no sabía qué hacer. Nunca había tenido un lugar propio, nunca había tenido una cama en la que sentirse segura. Sin pensarlo dos veces, se dirigió al baño. Allí, se metió bajo el agua caliente, y por primera vez en mucho tiempo, Alba dejó escapar una lágrima. No era por tristeza, sino por algo más, alivio. El agua caliente la envolvió de una manera que le hizo sentir una paz desconocida. Estaba limpia, no solo en cuerpo, sino también en su alma, como si ese baño le quitara el peso de años de sufrimiento. Cuando salió, su cabello estaba seco y brillaba, y su rostro, antes marcado por la suciedad y el cansancio, mostraba una suavidad que María nunca había visto antes. Alba parecía diferente, más ligera, casi como si hubiera comenzado una nueva vida. Gracias, nunca pensé que viviría así, dijo Alba, mirando las ropas limpias que María había dejado preparadas para ella. Eran sencillas, pero nuevas, algo que nunca había tenido. Alba se sentó en la cama, observando el lugar a su alrededor. Sentía que había dado un paso hacia un mundo desconocido, un mundo que le era ajeno y, a la vez, deseado. «Es tuyo, todo esto es tuyo», dijo María, sonriendo. «No es un favor, es una oportunidad. Alba, quiero que sepas que este es tu hogar tanto como es el mío. Lo que puedas necesitar, aquí estaré». Alba no sabía qué hacer con esas palabras. No estaba acostumbrada a ser tratada con tanta gentileza. En ese momento, la niña entendió que María no solo le ofrecía un techo, sino un futuro, una oportunidad para reconstruir lo que se había roto en su vida. Alba no estaba segura de lo que el futuro le deparaba, pero esa noche, mientras se acurrucaba en la cama, se permitió dormir tranquila por primera vez en años. La paz que sentía era algo que nunca había conocido. María había abierto una puerta, y Alba había dado un paso hacia una nueva vida. El cambio no sería fácil, pero María ya había tomado la decisión de ayudarla, y algo en su interior le decía que su vida también había comenzado a transformarse. El éxito de su carrera, las colecciones que diseñaba, las cenas exclusivas, todo eso parecía tan pequeño ahora en comparación con lo que realmente importaba. Alba había llegado para mostrarle que el amor y la empatía eran lo único que podían llenar los vacíos que el dinero jamás podría tocar. La mañana llegó, pero con ella también llegó una sensación inquietante. María se despertó sobresaltada, como si algo en su interior le hubiera avisado que algo no estaba bien. El sol apenas comenzaba a filtrarse por los ventanales del ático, y la casa estaba sumida en un silencio que le resultaba extraño. Se levantó rápidamente, pero al llegar a la habitación de Alba, su corazón dio un vuelco. La cama de la niña estaba vacía. El espacio que había sido testigo de su descanso la noche anterior ahora parecía frío y vacío. Alba no estaba allí. María dio un paso atrás, buscando algo que le dijera que todo era solo una pesadilla, pero no lo encontró. En el suelo, junto a la cama, una nota escrita a mano estaba cuidadosamente doblada. María la abrió con manos temblorosas, y las palabras de Alba le atravesaron el corazón. «Gracias por todo, señora María, pero las personas como yo no merecen cosas buenas. Yo soy un problema». El aire se le cortó. En ese momento, María no entendía lo que acababa de leer. ¿Por qué Alba se había ido? ¿Por qué había decidido huir después de todo lo que María había hecho por ella? Las palabras de la niña resonaban en su mente, pero no podía aceptar lo que estaba sucediendo. María sabía que Alba no había tenido una vida fácil, pero nunca imaginó que la niña pudiera pensar que no merecía lo que ella le ofrecía. En ese instante, comprendió algo que nunca antes había entendido. Alba no había tenido amor en su vida, solo desdén y rechazo.
Estaba tan acostumbrada a ser vista como un problema, como alguien que no merecía nada bueno, que incluso cuando se le ofrecía lo mejor, no podía aceptarlo. No podía dejar que Alba se fuera. No podía perder a la niña que había comenzado a transformar su vida. María comenzó a buscarla, recorriendo las calles de Madrid con desesperación, preguntando a cada persona que veía, colgando carteles en las estaciones de tren y en las plazas. Contactó a la policía, pero los días pasaban sin noticias. Nada. Fue entonces cuando María decidió contratar a un investigador privado, sabiendo que, sin importar el costo, Alba debía volver. Era lo único que importaba. El tiempo pasó lentamente para María. Cada día que pasaba sin encontrar a Alba era un día más que perdía la esperanza, pero también sabía que no podía rendirse. Alba tenía que regresar. Necesitaba encontrarla. Finalmente, después de varios días de búsqueda infructuosa, un camarero de una de las cafeterías cerca de la estación Atocha llamó a María. Había visto una niña pequeña, enferma, con fiebre, caminando sola por allí. La descripción era suficiente. María no perdió tiempo. En cuanto colgó el teléfono, salió corriendo de su casa, sin pensar en nada más. Solo en Alba. La estación Atocha estaba llena de viajeros, pero María no se detuvo a mirar a nadie más. Tenía un solo objetivo: encontrar a Alba. Sabía que la niña no estaba bien. Sabía que no podía dejarla allí sola. Y entonces la vio. Alba estaba tumbada bajo un techo, acurrucada contra la pared, temblando. Su piel estaba pálida y sus ojos apagados por la fiebre. Su rostro, que antes reflejaba una tristeza profunda, ahora mostraba un vacío aún mayor, como si hubiera renunciado a todo, incluso la esperanza de ser feliz. María se acercó rápidamente, y al verla, su corazón se rompió. Alba levantó la vista, y en sus ojos había un dolor tan profundo que María casi no podía soportarlo. La niña estaba tan sola, tan perdida. «Alba, ¿por qué te fuiste?», dijo María con voz quebrada, mientras agachaba para tomarla en sus brazos. «No me dejes. No puedo perderte». Alba, débil, luchaba por mantener los ojos abiertos. Estaba tan agotada, tan vulnerable, que apenas podía hablar. «Porque no merezco ser feliz, señora, no soy buena», murmuró, con la voz entrecortada por la fiebre. «No merezco estar aquí, ni con usted. Soy un problema». Las palabras de Alba fueron un golpe directo al corazón de María. ¿Cómo podía pensar que no merecía ser feliz? Después de todo lo que había pasado, todo lo que había sufrido, Alba creía que no tenía derecho a vivir una vida mejor. Para María, esas palabras eran incomprensibles, pero también lo eran porque sabía que no había nada que la niña hubiera hecho que pudiera hacerla menos valiosa. Todo lo contrario. Alba era la prueba de que, a veces, la bondad más pura puede nacer en los lugares más oscuros. «No hables así, Alba», dijo María, con voz firme pero suave, mientras la levantaba en sus brazos. «Tú eres todo lo bueno que me ha pasado. Nunca más te dejaré ir. Nunca más te soltaré». Alba se acurrucó en los brazos de María, buscando consuelo en el calor de su abrazo. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de María, pero no era tristeza lo que sentía. Era una mezcla de alivio, gratitud y una profunda necesidad de proteger a Alba de todo lo malo que había vivido. María la llevó de inmediato al hospital, donde los médicos diagnosticaron fiebre alta y agotamiento. Pasaron varias horas hasta que la fiebre comenzó a ceder y Alba pudo descansar. Mientras María permanecía a su lado, se dio cuenta de que nunca había sentido algo tan profundo en su vida. Alba ya no era solo una niña perdida. Era su familia, la razón por la que cada día tendría un propósito. Cuando Alba despertó, aún débil pero más tranquila, miró a María con los ojos llenos de incertidumbre. «¿Se quedó aquí todo el tiempo?», preguntó, con la voz rasposa. «¿Dónde más iba a estar?», respondió María, tomando su mano con ternura. «Te lo prometí. ¿Recuerdas?». Alba sonrió débilmente, y por primera vez en mucho tiempo, vio una luz en su interior. María había demostrado lo que el amor realmente significaba: estar ahí, sin importar lo difícil que fuera. El tiempo pasó, y poco después de su recuperación, Alba comenzó a adaptarse a su nueva vida. María la adoptó formalmente, y así comenzó un capítulo completamente diferente para ambas. Alba empezó a asistir a una escuela privada, algo que nunca había imaginado. Durante sus primeros días, se sintió abrumada por las diferencias entre su vida pasada y la que ahora compartía con María. Pero poco a poco, la niña fue tomando confianza en sí misma. «María»,
por su parte, estaba aprendiendo cada día a ser la madre que Alba necesitaba, dándole el espacio para crecer, pero siempre acompañándola y mostrándole que ya no estaba sola. La casa de María nunca había sido tan cálida. Y la vida de Alba, que había sido un laberinto de soledad y lucha, ahora era un sendero lleno de oportunidades y esperanza. Sin embargo, María se dio cuenta de que a pesar de todas las comodidades materiales que le ofrecía, lo que realmente había transformado la vida de Alba era algo que no se podía comprar: el amor. El amor que se cultivaba en los pequeños gestos diarios, en la comprensión, en el apoyo incondicional. María comenzó a entender que la verdadera riqueza no era la fortuna que había acumulado, sino el amor que había empezado a compartir. Fue entonces cuando María tomó la decisión de crear algo que pudiera ayudar a otros niños como Alba, que, sin la suerte de haber sido encontradas a tiempo, podrían estar viviendo en circunstancias similares a las que ella había vivido. Así nació Corazones Unidos, una organización dedicada a ofrecer un refugio y una oportunidad a los niños sin hogar. María no solo quería cambiar la vida de Alba, sino la de muchos otros, para que pudieran tener una vida mejor, llena de amor y dignidad. La fundación se expandió rápidamente. Centros de acogida fueron abriendo en diversas ciudades, proporcionando hogar, educación y, sobre todo, el calor humano que tanto necesitaban esos niños. Y a medida que pasaban los meses y los años, Alba, ahora con 13 años, se convirtió en la embajadora más joven de la fundación. Ya no era solo la niña que había sido rescatada, sino una joven decidida a devolverle al mundo un poco de lo que había recibido. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para otros niños, y su capacidad para dar amor y compasión se volvió el motor de la fundación. Un día, durante una fiesta en la finca de María, en la que celebraban el tercer aniversario de la adopción de Alba, algo inesperado sucedió. La fiesta, llena de sonrisas y alegría, tomaba un aire festivo mientras amigos y colaboradores de María se reunían para conmemorar este hermoso paso en la vida de ambas. Todos estaban felices por el camino recorrido, pero María tenía una sorpresa para todos. En medio de los brindis y las conversaciones, María se levantó y pidió la atención de los presentes. Alba la miraba desde la mesa, sin saber lo que estaba a punto de suceder. María levantó la copa y, con una mirada llena de emoción, hizo un anuncio que dejó a todos sin palabras. Voy a donar la mitad de mi fortuna, 1.000 millones de euros, a la fundación. El silencio cayó sobre la habitación mientras todos procesaban la magnitud de sus palabras. Alba, al escuchar lo que su madre había dicho, se quedó completamente sorprendida. No solo porque la cifra era descomunal, sino por el gesto tan profundo que representaba. «Te amo tanto, mamá», dijo Alba, con los ojos brillantes, alzando la voz con una mezcla de gratitud y asombro. «Nunca pensé que alguien como yo merecería este amor». María, al escuchar esas palabras, se acercó a Alba y la abrazó con fuerza, un abrazo lleno de amor, pero también de agradecimiento. «Tú me enseñaste lo que es el amor verdadero. Alba, yo te amo más de lo que puedo expresar». Las palabras de María eran sinceras, llenas de una emoción tan grande que ni ella misma podía describirla con exactitud. La decisión de donar esa cantidad de dinero, tan trascendental, no era solo para seguir expandiendo la fundación, sino para demostrar que el amor que había cambiado su vida ahora podía transformar muchas más. Poco después, durante una visita a uno de los centros de la fundación en un barrio humilde de Madrid, Alba conoció a Isabel, una niña de 9 años que, al igual que ella, había vivido en las calles antes de encontrar un refugio. La pequeña Isabel tenía una mirada triste, pero también una chispa de curiosidad. Alba, al verla, recordó su propia historia, cómo había estado perdida en el mundo hasta que encontró a María. «Yo también viví en la calle», le dijo Alba con una sonrisa cálida, acercándose a la niña. «Pero luego conocí a mi mamá, y todo cambió». Las palabras de Alba fueron un bálsamo para Isabel, quien la miró con esperanza en sus ojos. Sabía que Alba no solo había pasado por lo mismo, sino que ahora era la prueba de que la vida podía cambiar, de que siempre había una oportunidad para comenzar de nuevo. Desde la distancia, María observaba la escena con orgullo. Al ver a Alba guiando a Isabel, transmitiéndole el amor y la esperanza que ella misma había recibido, comprendió que todo lo que había hecho, cada sacrificio, cada decisión, había valido la pena. Alba ya no era solo su hija adoptiva. Era una joven increíble, un ser humano lleno de amor, que con su historia y su bondad estaba cambiando el mundo. María sabía que la fortuna material había sido solo un medio, pero lo que realmente importaba era el amor que podía dar, la vida que podían compartir. Alba,
con su corazón lleno de compasión, se había convertido en el mayor regalo que María jamás podría haber recibido. Y juntas, con su amor, estaban creando un mundo mejor, un mundo donde los niños como Alba e Isabel pudieran encontrar un hogar, un futuro y, sobre todo, esperanza.